hace parte, digamos, de los ex candidatos, ex candidatas que están hablando en este momento, ya después de que se revelaran estos audios de fraude electoral, ¿no? También está ahí en la colada Federico Gutiérrez, que incluso ya pasó a acciones legales. ¿Qué es lo que más le produce a usted suspicacia sobre esos supuestos 15.000 millones de pesos de los que hablaba Armando Benedetti? Me refiero a financiadores o posibles financiadores. Bueno, yo creo que obviamente la pregunta es, ¿quién dio esa plata? Y ahí ya tenemos indicios. Por un lado, tenemos los indicios de lo que se ha llamado el caso del narcoescándalo del hijo de Gustavo Petro. Nicolás Petro recibió plata del narcotráfico, dicho por su esposa. Es decir, fíjese que de nuevo todo es implosión. Es decir, la esposa de Nicolás explica cómo recibieron plata de un narcotraficante de la costa, que todos conocemos, por demás. Es decir, que ya sabemos que una parte llega de manera ilegal por el narcotráfico. Ahora, Colombia se tiene que despertar, porque nosotros no podemos pensar que eso es simplemente algo que ya vimos y que como pasó una vez, entonces podemos dejar que siga pasando. Esto es muy, muy grave porque afecta el servicio del gobierno. Si el gobierno fue elegido para servirle a los narcotraficantes, no le va a servir a los colombianos. La Biblia dice que uno no puede servir a dos dueños, a dos maestros. Uno le sirve a Dios o le sirve al diablo. Esa es la realidad. Siempre está eso ahí, en trasfondo de la reflexión. Entonces, ya sabemos que una parte llega al narcotráfico. Por otro lado, sabemos que llega plata de Maduro. Ya hay eh, testimonios sobre cómo esa plata llegó a través de clanes de políticos cercanos a Benedetti y cercanos a Maduro. Y eso tendría una lógica, porque finalmente Petro manda a Benedetti ¿a dónde? No lo manda a Chile, no, lo manda a Venezuela. Entonces, ahí también hay indicios de que lo que se viene rumorando es muy probable que sea cierto. Entonces, grave es ¿por qué? Porque es muy grave ya de hecho quedar en las manos de los delincuentes, pero es muy grave también quedar en manos de gobiernos extranjeros. Es decir, quedar en manos de Maduro, eso es traición a la patria. Así de simple. Eso quiere decir que Colombia le va a trabajar no a los intereses de nuestro país, sino a los intereses de Venezuela. ¿Hemos visto indicios de esos? Sí. Hemos visto a Gustavo Petro yendo a Venezuela tantas veces que uno se pregunta, ¿pero de qué hablan? Es decir, por más de que sean íntimos, ¿de qué hablan? Y después vemos a Gustavo Petro yendo a la ONU a hacer el mandado a Maduro para que le quiten las sanciones económicas a Venezuela. Obviamente con un discurso interesante, diciendo que con las sanciones económicas se castiga el pueblo y no se castiga el gobernante. Pero es que la realidad es que quien ha castigado al pueblo es Maduro. Es decir, Venezuela es un país con mucha riqueza. Los ricos se llaman los enchufados en Venezuela. Son aquellos que logran enchufarse al gobierno. Para uno poder sobresalir económicamente en Venezuela, tiene que tener una entrada con el gobierno. Si no, hay que hacer filas, aguantar los razonamientos, hacer cola para que le entreguen a uno una aspirina, pedirle a alguien que lo deje vivir en la casa mientras que ese alguien vive en el extranjero. La gente está muriéndose de hambre en Venezuela. O sea La que, sí. economía de Venezuela está dolarizada. ¿Por qué? Por el narcotráfico que está entrando.